El taller no estaba vacío, pero tampoco lleno. Era ese punto intermedio donde el ruido existe, pero no distrae. El ventilador viejo giraba lento en el techo, empujando aire caliente mezclado con olor a aceite usado y metal. El mecánico se limpió las manos con un trapo que ya no limpiaba nada y levantó la vista cuando escuchó el motor. El sonido no era fuerte. Era irregular. Un golpeteo seco, intermitente, como si algo chocara donde no debía. Él no frunció el ceño de inmediato. No hizo ningún gesto dramático. Solo inclinó un poco la cabeza, como hacen los que ya han escuchado demasiados motores en su vida. El auto se detuvo frente al taller. Un sedán común. Nada llamativo. Nada que gritara problema. El conductor bajó la ventanilla. «Buenos días, ¿tiene tiempo para revisarlo rápido?», preguntó. «Voy con prisa». El mecánico asintió sin responder. Caminó alrededor del coche. Tocó el capó con los nudillos. Escuchó de nuevo el motor al encender. El sonido volvió. Ahí estaba otra vez. Corto. Profundo. Mal ubicado. ¿Desde cuándo hace eso?, preguntó. Desde ayer, respondió el conductor. Pero corre bien, ¿no? No se ha apagado ni nada. El mecánico no respondió. Abrió el capó. El vapor leve salió como un suspiro cansado. Metió la mano, ajustó un cable, luego otro. Nada superficial. Nada obvio. Eso fue lo que lo inquietó. Pidió que encendiera otra vez. El sonido regresó. Más claro ahora. Y con él, algo más, una certeza. El mecánico retiró la mano lentamente. No porque estuviera caliente. Porque ya había visto suficiente. Caminó hacia la parte trasera del taller, tomó una linterna y se agachó para mirar desde abajo. El metal tenía una fisura. Pequeña. Fácil de ignorar si no sabías exactamente dónde mirar. Pero él sí sabía. Se quedó ahí, en silencio, unos segundos más de lo necesario. El ventilador seguía girando. Afuera, un claxon sonó. Alguien gritó una oferta en la calle. El mundo seguía funcionando con normalidad. ¿Es grave?, preguntó el conductor desde el asiento. El mecánico se incorporó despacio. Se limpió las manos otra vez. El trapo dejó una mancha más. Depende, dijo. No explicó más. El conductor bajó del auto. Miró el motor sin entender nada. Sonrió con incomodidad. Mire, la verdad no tengo mucho tiempo, dijo. Si es algo pequeño, lo vemos después. Solo quería saber si puedo seguir manejando hoy. El mecánico lo miró a los ojos. No vio malicia. No vio irresponsabilidad. Vio prisa. Cansancio. Confianza ciega en alguien que sabe. Y ahí apareció la primera presión. No dinero. No amenaza. Expectativa. El sonido volvió a escucharse. Más seco. Más claro. Como un aviso. El mecánico abrió la boca para hablar. Y la cerró de nuevo. Porque lo que estaba a punto de decir no era un detalle. Era una verdad que no se podía devolver una vez dicha. El mecánico volvió a agacharse. Esta vez no necesitaba mirar con atención. Sabía exactamente dónde estaba la fisura. La linterna iluminó el metal agrietado apenas un segundo más de lo necesario. Lo suficiente para confirmar lo que ya había confirmado 2 veces en su cabeza. No era una pieza que fallara siempre. No era inmediata. Pero cuando fallaba, no avisaba. Se incorporó y cerró el capó con suavidad, como si hacerlo de golpe pudiera acelerar algo. ¿Entonces?, preguntó el conductor. ¿Qué es? El mecánico respiró hondo. Pensó en cómo decirlo sin decirlo. Eso ya era una decisión. Hay una fisura interna, dijo. No se ve fácil. No es algo común.
El conductor frunció el ceño. ¿Pero aguanta? Preguntó. O sea, ¿puedo manejar hoy? El mecánico no respondió de inmediato. Caminó hasta su banco de trabajo, apoyó la linterna y se limpió las manos otra vez. Afuera, otro auto tocó el claxon. Un repartidor asomó la cabeza por la puerta del taller. ¿Cuánto falta?, gritó alguien desde la calle. 1 minuto, respondió el mecánico, sin mirar. Volvió con el conductor. Mire, dijo. No es algo que se rompa ahora mismo. Pero tampoco es algo para ignorar. Eso era cierto. Y al mismo tiempo, insuficiente. ¿Y cuánto cuesta arreglarlo?, preguntó el conductor. El mecánico dio la cifra. No era exagerada. Tampoco era cómoda. El conductor chasqueó la lengua. Uf, no esperaba eso, dijo. La verdad, voy tarde. Tengo que salir de la ciudad hoy. Son como 2 horas de carretera. Ahí apareció la segunda presión. No dinero. Tiempo. ¿No hay una forma de parcharlo?, preguntó. Algo temporal. Para salir del paso. El mecánico negó con la cabeza. No es recomendable. Pero, ¿se puede?, insistió. Silencio. El ventilador siguió girando. El sonido del motor aún flotaba en el aire, aunque ya estaba apagado. El mecánico pensó en cuántos autos había visto salir de ese taller con problemas menores. Pensó en cuántas veces la palabra después había funcionado. Mire, dijo el conductor, bajando la voz. Si fuera peligroso de verdad, usted me lo diría directo, ¿no? La pregunta no era acusatoria. Era una trampa involuntaria. El mecánico sintió algo incómodo en el estómago. No era miedo. Era responsabilidad. Podía decirlo claro. Podía detener todo ahí. Pero también podía decir menos. Mucho menos. Si maneja con cuidado, dijo. Sin exigirlo, debería llegar. La frase quedó suspendida. No era una mentira. Tampoco era la verdad completa. El conductor sonrió, aliviado. Perfecto, dijo. Entonces lo revisamos luego con calma. Sacó la billetera, pagó la revisión y extendió la mano. Gracias, de verdad. Se nota cuando alguien sabe lo que hace. El mecánico estrechó la mano sin responder. Sintió el peso exacto de esa frase. No como orgullo. Como carga. El auto arrancó. El sonido volvió a aparecer. Un poco más marcado. El mecánico lo vio alejarse por la calle, mezclarse con el tráfico, desaparecer. El taller volvió a quedar en silencio. Y por primera vez, el problema ya no estaba bajo el capó. Estaba en lo que no había quedado dicho. El mecánico intentó volver a lo suyo. Encendió el compresor, ordenó una caja de herramientas que ya estaba ordenada, limpió una mancha inexistente del piso. Movimientos automáticos. Rutina. Como si el cuerpo supiera qué hacer cuando la cabeza prefería no pensar. Pero el sonido seguía ahí. No en el taller. En su memoria. Ese golpeteo irregular. Ese ritmo que no correspondía a nada normal. Afuera, el tráfico fluía. Autos comunes, gente común, decisiones comunes. El sedán ya debía estar a varias cuadras. Tal vez en la avenida principal. Tal vez acelerando un poco más de lo debido. Él se lo imaginó sin querer, el conductor subiendo el volumen de la radio, convencido de que todo estaba bien. No era inmediato, murmuró para sí. Lo repitió como si fuera un dato técnico. Como si los datos anularan las consecuencias. Un cliente nuevo entró al taller. Luego otro. Preguntas, precios, conversaciones cortas. La vida siguió empujando hacia adelante, como siempre. Nadie mencionó el auto. Nadie mencionó la fisura. Nadie tenía por qué hacerlo. El mecánico revisó el celular. Sin mensajes.
Sin llamadas. Eso debería haberlo tranquilizado. No lo hizo. Cerró los ojos un momento y recordó la mirada del conductor cuando dijo debería llegar. No fue alivio total. Fue confianza. Una confianza delegada. Prestada. Incómoda. Pensó en levantar el teléfono. Pensó en llamar. Pensó en decir, oiga, mejor no. Pero la escena completa apareció de golpe, la explicación, la rectificación, el caos. El conductor molesto. El tiempo perdido. El taller detenido. El reclamo. Y sobre todo, pensó en algo más simple y más peligroso. Tal vez no pase nada. Ese pensamiento se deslizó suave, casi amable. He visto cosas peores, se dijo. Y han aguantado. Ajustó una tuerca con más fuerza de la necesaria. El metal chirrió. Un sonido breve. Seco. Parecido. Levantó la vista. En la calle, un semáforo cambió de color. Un camión frenó de golpe. Un peatón cruzó sin mirar. Todo siguió su curso normal, apoyado en la suposición de que las cosas funcionan, hasta que no. El mecánico sintió una presión en el pecho que no venía del cansancio. Era anticipación. No del accidente. Del momento previo. De ese segundo exacto en el que todo todavía puede evitarse. Volvió a mirar el teléfono. Nada. El silencio se alargó. Y en ese alargarse, se volvió activo. El auto avanzaba. El metal trabajaba. La fisura vibraba con cada kilómetro. El mecánico lo sabía. No porque lo imaginara. Porque lo entendía. Y aún así, siguió sin hacer nada. No por maldad. No por dinero. Sino por esa forma cómoda y peligrosa de cobardía que se disfraza de normalidad. Cuando una sirena sonó a lo lejos, levantó la cabeza de golpe. No supo si venía hacia él. O hacia alguien más. El sonido de la sirena volvió a escucharse, esta vez más cerca. No era constante. Iba y venía, mezclándose con el ruido normal de la calle. El mecánico dejó la herramienta donde estaba. No la soltó. La dejó, con cuidado excesivo, como si el orden pudiera compensar algo. Salió del taller unos pasos. Miró hacia la avenida. El tráfico estaba más lento de lo habitual. Un grupo de autos detenidos. Gente bajando de los vehículos. Brazos señalando hacia adelante. El sonido ya no era solo sirena. Era murmullo. Era tensión. Un cliente sacó el teléfono y empezó a grabar. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. El mecánico no respondió. Caminó más rápido. Cada paso parecía innecesario, pero no pudo detenerse. Entre los autos detenidos, vio luces intermitentes. Un coche cruzado en el carril. No reconoció el color de inmediato. No quiso. Cuando lo vio de frente, lo supo. El sedán estaba detenido contra el separador. El frente destrozado. El capó doblado hacia arriba como una boca abierta. El motor aún caliente soltando vapor. Y debajo, justo donde él había apuntado la linterna horas antes, el metal había cedido. No explotó. No voló en pedazos. Falló como fallan las cosas reales. En silencio, de golpe, sin advertencia. El conductor estaba fuera del auto, sentado en el suelo, apoyado contra una llanta ajena. Tenía sangre en la frente. No gritaba. No lloraba. Estaba en shock. Una paramédica le hablaba despacio, repitiendo su nombre. Frenó y el volante se puso duro, decía él. No respondió, no respondió. El mecánico se quedó a unos metros. Nadie lo reconoció. Nadie lo señaló. Era solo uno más entre los curiosos. Y eso lo hizo peor. El auto no había chocado a nadie más. No había víctimas visibles. Eso debería haber sido un alivio. No lo fue.
Porque entendió algo con una claridad brutal. Había estado a segundos de una tragedia mayor. Un policía levantó la vista y preguntó en voz alta. ¿Alguien sabe qué pasó? El mecánico sintió que la pregunta lo atravesaba. No por acusación. Por precisión. Él sabía. Sabía por qué el volante dejó de responder. Sabía por qué el metal no aguantó. Sabía desde antes de que el auto saliera del taller. Dio un paso al frente. Y se detuvo. Nadie lo miraba. Nadie lo esperaba. La paramédica cerró la puerta de la ambulancia. El conductor fue subido con cuidado. Las luces se encendieron de nuevo. El mecánico retrocedió un paso. La sirena se alejó. Y con ella, la última oportunidad de decir algo. Antes de que el silencio se volviera definitivo. El mecánico regresó al taller caminando despacio. No porque estuviera cansado. Porque cada paso le confirmaba que no iba a pasar nada más. No habría policía siguiéndolo. No habría preguntas incómodas. No habría alguien señalándolo. El taller seguía igual. El ventilador girando. El olor a aceite. Las herramientas donde las había dejado. Ese orden intacto lo irritó más de lo que esperaba. Se lavó las manos. El agua arrastró la grasa, pero no la sensación. Cerró la llave y se quedó mirando el lavabo unos segundos de más. Pensó en el conductor. En la sangre en la frente. En la frase, no respondió. Un cliente volvió a entrar. ¿Puede revisar este ruido? Preguntó. El mecánico asintió automáticamente. Escuchó el motor. Un sonido distinto. Menor. Inofensivo. Esta vez sí habló. Explicó. Cotizó. Recomendó. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo incómodo. Sabía exactamente cuándo decir la verdad. Y cuándo no. El cliente se fue satisfecho. El mecánico cerró el capó y apoyó las manos sobre el metal frío. Pensó en llamar al hospital. No para confesar. Para saber. Para confirmar que el conductor estaba bien. Que todo había quedado en un susto. No lo hizo. Porque si llamaba, el silencio se rompía. Y el silencio, ahora, era lo único que lo protegía. Al final del día bajó la cortina del taller. El ruido metálico resonó más fuerte de lo normal. Caminó hacia su auto. Encendió el motor. Escuchó. Todo sonaba bien. Mientras manejaba, cada volante que veía le parecía frágil. Cada cruce, una posibilidad. Cada decisión, una fisura invisible. Llegó a casa. Cenó. Se sentó frente al televisor sin encenderlo. Pensó en algo simple y brutal, nadie iba a obligarlo a recordar ese día. Y sin embargo, sabía que no iba a olvidarlo. No porque alguien hubiera salido herido. Sino porque entendió algo que ya no podía desentender. A veces, el daño no lo causa lo que haces. Sino lo que decides no decir. Cuando todavía estás a tiempo.